Y pues siguiendo con las frases que hay dentro del libro, hay otra que también es de amor y que dice: el hombre es capaz de realizarse en la contemplación amorosa de la imagen de la persona amada. Esta frase la escribe porque dice que estando ahí entendió otra frase que dice: los ángeles se abandonan en la eterna contemplación amorosa de la gloria infinita. Esta frase está pues más rebuscada, digamos, ¿no? Y pues él la desarrolló en la otra, que el hombre es capaz de realizarse en la contemplación amorosa de la imagen de la persona amada. Y pues solo quiere decir que uno puede encontrar el sentido de la vida o un sentido de la vida en una persona que amas. Que cuando contemplas a la persona a la que amas, puedes decir, bueno, estoy realizado. Puedes llegar a una cierta realización porque has encontrado o estás compartiendo o sabes que a la persona que amas es a la persona que te ha realizado, te ha hecho mejor persona, y es donde pues una realización llega a tu ser, ¿no? Porque una de las cosas que existen de las digamos como herramientas de autorrealización es una pirámide de Maslow, donde pues están ciertos escalones y las necesidades básicas son el primer escalón y así va subiendo, ¿no? De acuerdo a cierta necesidad es el valor de cada escalón. Y al final de esta pirámide está la autorrealización. Pero esa autorrealización solo es de uno, o sea, solo eres tú el que está buscando esa autorrealización y solo tú sabes cuándo llegas a esa autorrealización. Esta frase involucra a una persona a la que amas. Y esa persona, cuando tú contemplas a esta persona, a su imagen, puedes saber que estás realizado. Y pues es interesante, ¿no? Que el contemplar a ciertas personas que amas te puede se puede hacer sentir realizado, porque esto es intangible, o sea, no hay nada tangible en esto, solo es contemplación y amor. Otra cosa que apunté, que dice, esta es una frase como muy rara, bueno, diferente, dice: ponme de sello sobre tu corazón, pues fuerte es el amor como la muerte. Ponme de sello sobre tu corazón, pues fuerte es el amor como la muerte. Ay, la está bien loca esa, ¿no? Y hay otra, o sea, esta frase está muy profunda, creo. Ponme de sello sobre tu corazón, pues fuerte es el amor como la muerte. Yo creo que esta frase ni siquiera exige una explicación. Y hay otra frase que dice en la parte del libro, que es: et lux in tenebris lucet, que significa: y la luz brilla en medio de la oscuridad. Y esta es una frase que quizá está muy trillada y que pues pasa muchas veces, ¿no? Como de que no, pues la luz está como al final de la oscuridad, o que hay muchas como formas de decirla, como esa de después de la tormenta viene la calma, y que está más oscuro cuando va a amanecer y todo esto, ¿no?
Entonces, pues es eso. O sea, viene de esta frase, estas palabras que son de latín, et lux in tenebris lucet, que significa la luz brilla en medio de la oscuridad. Y sí, a ver, siempre va a haber una luz que brille en la oscuridad. Y está loco porque sin la oscuridad no habría luz. O sea, es necesaria la oscuridad para que haya luz. La importancia aquí de esta frase no es, o sea, no es la luz, no es eso que te va a iluminar, ¿saben? No es esa pequeña luz que te va, o gran luz que te va a iluminar. La importancia es la oscuridad, porque sin esa oscuridad no habría luz. Sin esa oscuridad no habría una luz que brillara al final del túnel. Entonces, la oscuridad es una metáfora para todo eso del sufrimiento, para todos los pensamientos negativos que quizás has tenido. Son necesarios y son parte de la vida y son muchas veces lo que le puede dar sentido a la vida. Lo importante es cómo darles un significado diferente para que se conviertan o para que veas una luz en ellos. Y otra cosa que dice así: al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa: la libertad humana, la libre elección de la acción personal ante las circunstancias, para elegir el propio camino. A ver otra vez. Al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa: la libertad humana, la libre elección de la acción personal ante las circunstancias, para elegir el propio camino. Y esta frase la dice porque en el internamiento, en el campo de concentración, pues les quitaron todo. Les quitaron familia, les quitaron riquezas, les quitaron incluso lo que eran. Si eran profesionales, doctores, ahí no eran nada. Eran solo un número que tenían tatuado o que tenían grabado en sus ropas. Solo eso. No eran nada, no se valían. No importaba si era la persona más inteligente del mundo, si era la persona más rica. Ahí eran nada. Les arrebataron todo, pero lo único que no les arrebataron fue esa decisión de saber que, o de elegir si querían seguir viviendo o si querían derrumbarse y dejar de vivir, dejar de tener un sueño, un sentido en la vida. Ok, entonces eso es a lo que se refiere con esta cosa. Y siguiendo con las frases dentro del libro, hay una de Dostoyevsky que dice: solo temo una cosa, no ser digno de mis sufrimientos. Y esa frase podría estar rara, porque como una persona podría decir: temo a no ser digno de mis sufrimientos. Como que nadie se pregunta eso. O sea, nadie diría como: ay, quiero ser digno de sufrir o de lo que estoy sufriendo, ¿no? Pero es que en el sufrimiento, de nuevo como en la frase de et lux in tenebris lucet, en el sufrimiento es donde puedes encontrar la razón del por qué la vida te está haciendo esas preguntas o te está haciendo vivir ese sufrimiento. Tienes que ser digno de tus sufrimientos, porque si no eres digno de tus sufrimientos, no vas a ser digno de sobrevivir a ellos. Ok, entonces esa es la frase que dice Dostoyevsky dentro del libro. Y hay otra cosa importante que pasa o que menciona en el libro Viktor Frankl, y es sobre el tiempo. Y es que dice que es bien interesante cómo pasa el tiempo en diferentes circunstancias. Y en la vida real también nos damos cuenta de eso, ¿no? A veces
En los trabajos se dice que, ay, no pasa el tiempo, ¿no? O cuando estás en una fiesta, el tiempo pasa muy rápido. Cuando estás en la escuela, a veces el tiempo no pasa. Cuando estás platicando con una persona, o el tiempo puede pasar muy lento o puede pasar muy rápido. Y dependiendo de lo que estés buscando, pues como que el tiempo es relativo. Y también ahí, porque en el campo de concentración, Viktor Frankl menciona que era bien interesante sentir que un día duraba más que una semana, porque un día era mucho sufrimiento todo el día y ellos esperaban que se acabara el día, ¿no? Y su día no acababa. Y por eso la semana para ellos se les hacía más corta, porque ellos no pensaban en un futuro como de, ay, esta semana qué voy a hacer, sino que ellos vivían en el presente y todo el día sabían que tenían que trabajar, que tenían que ser posiblemente golpeados, que no iban a comer, que la poca comida que les iban a dar la tenían que guardar o se la tenían que comer. Entonces su día era más largo que la semana, porque no tenían pues esa como capacidad de pensar qué voy a hacer el viernes. Ok, entonces eso es bien interesante. Otra cosa que menciona es que sobre el sufrimiento, ¿no? Dice que el sentimiento que se convierte en sufrimiento deja de serlo en cuanto nos tornamos una idea clara y precisa de él. Ok, otra vez. Dice, el sentimiento que se convierte en sufrimiento deja de serlo en cuanto tomamos una idea clara y precisa de él. Pues aquí es de nuevo, menciona sobre el sufrimiento y que cuando solo el sufrimiento es sufrimiento porque así se define o así se tiene como la idea generalizada de que es así, de que por ejemplo, bueno, él pone unos ejemplos ahí dentro del libro para ser claros, que por ejemplo una vez un doctor llegó a su clínica porque estaba muy deprimido de que había perdido a su esposa, y pues este doctor le decía que pues estaba muy triste, deprimido, había perdido a su esposa y pues no podía pues vivir, que ya no sentía, ¿no?, ganas de vivir y estaba muy triste. Y entonces Viktor Frankl lo escuchó, ¿no? Y después le cuestionó algo y le dijo, ¿qué hubiera pasado si el que hubiera muerto hubiera sido usted? ¿Qué hubiera pasado con su esposa? Y el doctor pensó y dijo, no, hubiera sufrido mucho. Hubiera sufrido demasiado, estaría sufriendo demasiado. Entonces el doctor Víctor le dijo, bueno, quizá usted la salvó de ese sufrimiento. Y es de verga, o sea, el doctor, el paciente entendió que sí, güey, o sea, yo estoy sufriendo, pero si hubiera muerto yo, mi esposa estuviera sufriendo mucho más. Y entonces este sentimiento de sufrimiento le encontró un sentido, ¿no? Le encontró una idea clara y precisa del sufrimiento y lo convirtió en otra cosa, ¿no? Lo empezó a superar porque había entendido que quizá en una circunstancia diferente, contraria, pues su esposa estaría peor que él. Y pues el paciente, pues, a ver, no se curó, ¿verdad? No se curó mágicamente por eso, pero empezó a tener mejoras por ello, porque ahora le dio un diferente sentido a ese sufrimiento. Otro ejemplo que pone sobre esto es que un día dice que estaban
pues en terapia, en un grupo estaba en terapia y pues estaban contando ciertas cosas. Y pues uno de sus alumnos era el que estaba llevando pues la terapia, ¿no? Y él entró de repente ahí como a la sala y escuchó como una señora estaba diciendo que pues una vez, o sea, se le murió, tenía 2 hijos, uno se le murió y otro que sobrevivió estaba en silla de ruedas. Y ella se quería suicidar y junto con su hijo porque ya no quería vivir, estaba muy triste. Pero cuando se quería suicidar, su hijo pues la salvó. Su hijo no se quería morir, el que estaba en silla de ruedas. Él quería vivir. Y pues la señora no entendía por qué ella así, y estaba muy triste. Y entonces Víctor la escuchó y empezó a empezó a hacer un ejercicio. Y a una señora que estaba allá a un lado igual en el grupo, le dijo: imagine que usted tiene, me parece que 80 años, dijo. Imagine que usted tiene 80 años, se casó con un millonario y ahora vive sola en una casa. ¿Qué pensaría? Y nunca pudo tener hijos. ¿Qué pensaría? Y la señora pues se quedó pensando y pues ya contestó: pues soy una señora de 80 años, vivo en una casa, viajé mucho, mi esposo casi nunca estuvo conmigo, nunca tuve hijos y quería tenerlos. Ahora pues me veo aquí sola y triste. Creo que mi vida fue un fracaso. Y después le preguntó a la señora que se quería suicidar, a la que tenía a su hijo en silla de ruedas y que el otro se le había muerto. Y le dijo: ahora imagínese usted en su vida a la edad de 80 años. ¿Qué pensaría? Y la señora se quedó pensando y dijo: pues tengo 80 años, tengo un hijo que está en silla de ruedas, hice todo para que él saliera adelante, vivimos bien, no tenemos mucho dinero, pero pasamos muchas cosas buenas, y disfruté de todo el tiempo que he estado con mi hijo, aunque tuve una pérdida de otro hijo, pero creo que mi vida no fue un fracaso. Y está bien loca esta parte porque no nos damos cuenta a veces de lo que tenemos y de lo que pues sí estamos viviendo, ¿no? Me parece que posiblemente tengamos que hacer este ejercicio de irte en un futuro, pensar: tengo 80 años y ¿qué hice? Y te darás cuenta que tu vida no es un fracaso. Aunque en este momento sientas que sí, sientas que no has hecho nada, sientas que te faltan muchas cosas, posiblemente, o estoy seguro que irte en un futuro, imaginar un futuro que tengas 80 años y veas hacia atrás, dirás que pues tu vida no fue un fracaso.